hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Amén. Démosles la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos recibieron esa bendición, esa ministración de la palabra, de la vigilia? Amén, Nama Guadalupe. Ay, no. Amén. Bueno, vamos a estar dando inicio al tema de hoy. Vamos a estar orando. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido venir a honrarte, a alabarte y a glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema que voy a hablar hoy es un tema de reflexión en donde en este tiempo en que vivimos, la sociedad, nosotros todos nos justificamos. Justificamos nuestros errores por el no querer reconocer que hacemos mal. ¿Mal en qué sentido? En que no queremos reconocer, nos alejamos, guardamos silencio, y no queremos decir la palabra mágica que es el pedir perdón. Es algo que nos cuesta a todos pedir perdón a las personas. El decir perdóname, yo fallé, disculpa lo que te hice, no es fácil. El tema de mi palabra es, ¿te atreves a pedir perdón? Vamos a buscar en Mateo 5:23. Mateo 5:23. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En esta palabra el Señor nos ordena a pedir perdón, a que tenemos que atrevernos a pedir perdón. Es importante el no retener las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque al no perdonar a nuestros hermanos tenemos retenciones de bendiciones. El pedir perdón es más importante que cualquier acto religioso quizás que podamos hacer. Busquemos en Proverbio 28:13. Proverbios 28:13.
Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí el Señor lo dice, vamos a alcanzar la misericordia de Él. Él nos va a abrir esas puertas, Él nos va a dar de su gracia. Ese pensamiento que tenemos a veces de ira, Él nos va a liberar de todas esas ataduras que tenemos en nuestro corazón, de esos pensamientos equivocados, de no querer hablar primero. Sin embargo, la Biblia nos enseña a que tenemos que pedir perdón, porque es un camino de restauración y de transformación a nuestras propias vidas, para tener un corazón limpio, puro, delante del Señor. Voy a mencionar 3 puntos importantes que implican el pedir perdón. Como primer punto, tengo reconocer que somos humanos y que fallamos. Busquemos en Salmo 51, 5. Me dan un amén cuando lo tienen. Amén. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Señor sabe que no somos perfectos, el Señor sabe que somos humanos, que somos pecadores desde que nos formó. Pero Él sabe también que nosotros podemos rendirnos ante los pies de Él y pedir perdón a Él, humillarnos ante Él. Esas malas decisiones que tomamos a veces, pero se las tenemos que admitir a Él. Nos humillamos y se las presentamos con humildad a Él y Él nos va a perdonar, para poder nosotros perdonar también a los demás. Como segundo punto, reconocer la falla es el primer paso. Busquemos en Romanos 3:23. Dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice así la palabra del Señor. Todos somos pecadores, fuimos formados, dice, he aquí en maldad he sido formado. O sea, fuimos formados desde un inicio siendo pecadores. Pero aceptar nuestras fallas es lo que Él quiere, es lo que hagamos, es lo que tenemos que hacer delante de Él, que es lo que Él quiere, siendo nosotros cristianos, ¿no? Como tercer punto, dice dar ese primer paso. ¿Se atreve usted a dar ese primer paso de pedir perdón? No es fácil, es difícil. Nosotros, si acaso hemos pedido perdón porque nos tropezamos con alguien, ay, perdón. No, a veces no decimos ni perdón, decimos disculpa, porque no queremos decir perdón, porque nos cuesta el decir perdón. ¿Por qué yo le tengo que decir perdón a ella? No. Y así nos vamos, ¿no? Con ese rencor y esa ira. Busquemos en Romanos 12:18.
si es posible en cuanto dependa de nosotros, de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice la palabra del Señor, que si depende de nosotros como cristianos, el dar ese primer paso sería lo mejor, porque la persona de afuera no está en los caminos del Señor, no entiende, es difícil, pero nosotros tenemos que agradar al Señor, tenemos que dar ese primer paso y confiar, ponérselo primeramente al Señor, que es el que nos va a limpiar nuestros corazones para poder entonces llegar a ese paso como cristianos, como servidores del Señor. Pablo recalca que a nosotros nos toca hacer esa parte. ¿Para buscar qué? Para buscar esa paz de nuestros corazones. También el Señor sabe quién, a nosotros nos cuesta, pero el Señor sabe quién es la persona que es la que tiene que dar el primer paso. ¿Quién fue la persona que falló? El Señor sabe eso. Nosotros podemos callarnos, alejarnos, apartarnos, no querer decir nada por orgullo, pero el Señor sabe quién es el que tiene que dar ese primer paso. Y aunque no seamos nosotros, lo tenemos que dar porque conocemos de la palabra del Señor. Así que, hermanos, yo los exhorto a que sea usted el que dé el primer paso, a que se atreva, a que diga perdón, hermano, disculpe. No es fácil. Fallé, no le quise hablar así, me exalté, le levanté la voz. Y saber que nosotros como cristianos, servidores del Señor, debemos y tenemos que hacerlo porque el Señor está viendo todo lo que nosotros hacemos. Esta es una palabra de reflexión que no es la primera vez que se toca, ya el pastor, la pastora, otros hermanos han dado esa palabra, pero lo quiero dejar con 2 puntos de reflexión. ¿Estás dispuesto tú a vencer ese orgullo? ¿A ser tú quien dé ese primer paso? ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo para abrazar la libertad y la paz que trae un corazón humilde, un corazón humillado? ¿Estás listo? Esas son las reflexiones con los que los quiero dejar. Y en Efesios 4:32 dice, perdonarnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos conoce y Él sabe que somos pecadores, sabe que somos humanos y que fallamos. Entonces, los quiero dejar con esa reflexión. Si tiene alguna persona a la que usted tenga que perdonar, algún familiar, hágalo, póngale ese caso en las manos del Señor
primeramente para que usted sane su corazón y usted pueda entonces atreverse a dar ese primer paso con esa persona. El perdón sana relaciones y corazones. Muchas heridas en familia, en amistades, en matrimonios, todavía siguen abiertas, ya que no hay ese perdón. Las personas no se atreven por orgullo, a veces no es ni por lo que pasó, sino por el orgullo, que no lo quiero decir, que no voy a perdonar. Entonces, debemos de sanar esas heridas, ya sea en nuestras familias, matrimonios aquí en la iglesia, que no creo que sea el caso, jamás con nosotros aquí, no, ninguno. Entonces, Dios no bendice el orgullo, Dios bendice la sinceridad. Y los que perdonan son personas valientes, son personas humildes, obedientes a Dios, son personas maduras en el espíritu y son fieles servidores del Señor. Que el Señor les bendiga.